Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Martes 15 de octubre, 9:04 de la mañana, en Santiago continental, con una temperatura que hoy día creo que va a llegar como a los 28, 29 grados. Espero, por lo menos de mi parte, que quede ahí, que no aumente más la temperatura. Ojalá un poquito menos, ¿ya? Habla un primaverista de Tomalomo, ¿ya? Que no le gusta ni mucho el invierno ni mucho el verano, sino este clima ideal. Pero 28 grados vamos a tener hoy día, 29 grados la máxima, así que, y en la mañana estaba fresquito, así que hay que prepararse para el frío y para el calor. De esta forma empieza Clave Morse. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en X y en Instagram como @Radio La Clave, a través de LinkedIn, de YouTube, y por supuesto escuchar todos los capítulos en Spotify y en 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Por ejemplo, están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas el que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoces Bendito Residuo? ¿Lo conoces o no lo conoces? Bueno, les quiero contar que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio generando conciencia y responsabilidad social. Conoce más acerca de Bendito Residuo en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Para los que no escucharon o vieron el programa de ayer, Victoria Paz nos contó un poco qué estaba pasando con el dólar, ¿no es cierto? Este dólar que lo tuvimos bajito hace como unas par de semanas atrás, incluso bajo la barrera psicológica de los 900, y hoy día sigue subiendo poco con respecto a lo que es el día de ayer y el viernes, pero sigue subiendo, está en 928,37 pesos, y el euro en 1.012,46 pesos. Don Felipe Reyes, @Reyes de la IA. ¿Cómo está usted? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal empieza tu semana de martes hoy? Con este calor. Corriendo me tocó hoy día, ¿sí? pero bien, bien. Ya. Calor hoy día, ¿sí o no? Sí, pues, harto calor. Sí, vamos a llegar a los 28. La UEF, 37.951,84. El cobre está bajando un poquito, 4,34 dólares la libra. El petróleo, los petróleos, el Brent, 74,02 dólares el barril. Y el WTI, 70,33 dólares el barril. ¿Algo que comentar de la cifra, Felipe? No, iba a decir justo lo que comentaste tú, que el cobre bajó un poco en los últimos días con respecto al alto cobre que estamos ya semi acostumbrados en las últimas 2 semanas. Así es, igual es una buena cifra. Es una buena cifra, ¿no? Sí, ¿para qué regodearse? Sí, pues ¿para qué regodearse? Tenemos cobre, tenemos litio, ¿para qué nos regodeamos? Tenemos de todo. ¿Ah? Tenemos todo. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Superintendencia de Salud aprueba alzas de precios de 5 ISAPRES. Primas extraordinarias van desde 9.000 pesos a 42.000 pesos. Atentos todos. La ley corta de ISAPRES, aprobada en mayo, busca implementar la nueva tabla de factura y restituir cobros en exceso. En septiembre algunos afiliados vieron ajustes en sus planes de salud. Me incluyo. Mientras que las ISAPRES tuvieron que presentar planes de pago
y Ajuste. La Superintendencia de Salud aprobó planes para 5 aseguradoras imponiendo primas extraordinarias que oscilan entre los 9.000 y 42.000 pesos por beneficiario, con un tope del 10% de aumento. Las devoluciones comenzarán en diciembre, tras calcular los montos exactos en noviembre. Bien, hay que estar atento entonces ahí. Sí, es parte de lo que es la ley corta, ya sabíamos Ya sabíamos. que venía esto. Esto viene de larga data, ¿no? Sí, pues uno siempre sabe que vienen las cosas, pero hasta que no la ve, como el tema del alza de las tarifas, sabíamos que estábamos acumulando esa deuda hasta que apareció. Claro. Y mira todo lo que ha generado en términos económicos, políticos, ciudadanos, etcétera, de inversiones. Enorme. Claro, uno sabe, pero uno prefiere como hacer vista gorda hasta que te explotan en las manos. Así es. Oye, te cuento también que sobre la negociación ramal. Además de la CPC, pymes también se oponen y gobierno avanzará en proyectos con escaso apoyo. El gobierno finalizó los diálogos sociales sobre la negociación ramal. Tú sabes que tiene un proceso, este tipo de normativa, legislación, que hay un periodo en que diferentes sectores conversan, dan su punto de vista, etcétera. Bueno, terminó eso, preparando el camino para un proyecto de ley prometido para el último trimestre de este año. La negociación ramal permitiría a los sindicatos, recordemos, negociar a nivel sectorial, pero ha generado rechazo entre grandes empresarios y pymes, que lo hemos visto varias veces en la prensa, aquí también, ese punto de vista, quienes temen impactos negativos en el empleo y los costos, y yo diría que también temen de la informalidad, que hemos hablado, que además ha aumentado a más de un tercio. Aunque la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, apoya la iniciativa, otros sindicatos muestran reservas o critican el momento elegido. El Ministerio del Trabajo aclaró que el diálogo fue solo para explorar opiniones, no para discutir el proyecto en concreto. El momento es delicado. Siempre es delicado, pero ahora hay mucho desempleo, hay condiciones, una economía súper turbulenta y delicada y frágil. Uh-huh. Así que sí, claro, como que se entienden las dos posturas. Por un lado, la necesidad del oficialismo de avanzar en estas líneas que van súper en línea, dicho sea de paso, con su sello, digamos. Pero también se entiende que hay reservas, ¿no es cierto? Y resistencia. Claro. Un momento complicado para el empleo, encuentro yo. Sí, pues, súper complejo. Bueno, veamos qué pasa con eso. Acuérdense que todavía eso no entra a discusión en el Congreso, ¿no es cierto? Sino que simplemente los diálogos. Sí, los diálogos iniciales. Los diálogos iniciales. Y por último, antes de presentar a nuestro entrevistado, te quería contar que a nivel mundial, la tasa de desempleo en los países de la OCDE se mantuvo estable en 4,9% durante el segundo trimestre del 2024, con mínimos históricos en la Unión Europea, 5,9%. En 21 países no hubo cambios, mientras que en Finlandia, Eslovenia y Costa Rica registraron las mayores caídas. Además, la tasa de empleo alcanzó un récord de 70,2%, con máximo en 13 países, incluyendo Francia, Alemania y Japón. ¿Qué pasa con Chile? España y Chile también marcaron récord, mientras que México experimentó una leve baja. Bien. Eso es con respecto a la tasa de desempleo. El tema son muy cortito, ¿qué empleos son los que estamos generando? La otra vez veía un doble clic a esta noticia que aparentemente, obviamente es buena, porque Chile está aumentando empleo, pero no me acuerdo el porcentaje, pero un gran porcentaje de esa cantidad de empleos eran en comercio, en retail, que son cargos que son como no tan bien remunerados, no son los mejores remunerados, por así decirlo. Ya, claro. Entonces era como bueno ver el doble clic, solamente aclarando que seguimos estando en una situación, diría yo, precaria, y yo lo veo en el mundo pyme, ecosistema, que como que nos sobra el trabajo hoy en día, hay que cuidarlo más que nunca, por así decirlo. Así es, ha sido un año complejo que está terminando, ya podríamos decir, pero ha sido complejo. Ya, vámonos con nuestro entrevistado. Está en Clave Morse don Ernesto Erdmann, que es CEO de Zero Q. Ernesto, ¿cómo estás? Daniel, gusto de saludarte, qué bueno conversar contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, con Felipe, estamos súper contentos de que esté acá y contarnos un poquito este estudio que traen ustedes, ¿no es cierto? Pero primero, quería que nos contara un poco qué es Zero Q. Mira, muy a grandes rasgos, Zero Q es un sistema y es una plataforma en el fondo de atención de público que está orientado en que nuestros clientes puedan mejorar la experiencia que le brindan a sus propios clientes. Y eso nosotros lo logramos reduciendo los tiempos de espera, mejorando lo que es la eficiencia y la calidad de la atención. Y esto también, por otro lado, permite que las empresas optimicen en el fondo su eficiencia y reduzcan sus costos y a su vez aumenten sus ventas.
¿Ustedes hace cuánto tiempo están? ¿Cuántos clientes tienen? Como para hacerse una idea de este año nosotros cumplimos 10 años desde que salimos al mercado. El año pasado tuvimos un hito re importante porque salimos a la bolsa en Scalex. Y hoy día nosotros contamos con más de 340 clientes. Tenemos aquí, obviamente nuestro mercado principal es Chile, pero tenemos oficinas también en Perú, en Colombia, y también tenemos ventas a través de distribuidores en otros países de Latinoamérica como Bolivia y Ecuador. Oye, esto me llama la atención a mí de este análisis que hicieron ustedes, estudio. Aprovecha también de contarnos cómo lo hicieron, ¿no es cierto? Que los chilenos aún prefieren las sucursales físicas. Lo que pasa es que... ¿Cómo y por qué eso? Explícalo un poquito. Mira, lo que pasa es que, primero que todo, nosotros el estudio nace porque nosotros recolectamos mucha data y muchas personas interactúan con ZeroQ en el fondo. Para que tú te hagas una idea, el año pasado se hicieron más de 40 millones de trámites a través del sistema ZeroQ. Entonces nosotros tenemos obviamente una base bastante importante de data y de clientes a los cuales poder, en el fondo, testear y entender cuáles son sus preferencias como consumidores. Entonces, en esa línea, efectivamente nos da de que, si bien, el estudio te dice que solo el 12% de las personas prefiere exclusivamente la sucursal física, hay un amplio porcentaje que prefiere una atención combinada, ¿no es cierto? O sea, tener la posibilidad de atenderse en la web, pero poder ir a alguna sucursal física de todas maneras, en el fondo, poder resolver dudas. Y hay algunas industrias, sobre todo, por ejemplo, la industria de la salud, la industria de los servicios básicos, ¿no es cierto? Que tienen una fuerte preferencia por la existencia de sucursales, o sea, muy, muy fuerte. Oye, y de esos trámites que le tocó a ZeroQ atender, que son miles, ¿cuáles son los más recurrentes, los que más se ven? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos, el sistema ZeroQ abarca más de 13 industrias distintas, entonces en realidad tenemos de todo tipo de trámites, desde urgencias en los hospitales hasta la reunión con ejecutivo, el depósito de cheques, ¿me entiendes? Es muy, muy amplio. En realidad, el sector más fuerte el día de hoy para nosotros es la salud. El cliente que quiere ir a la sucursal física en la salud, lo prefiere porque uno tiene otro tipo de experiencia, tú quieres que el médico te revise, por mucho que, ¿no es cierto?, yo tenga teleatención médica, siempre me queda la duda de, ¿no es cierto?, hasta qué grado esta persona me pudo examinar adecuadamente. Ese fue un tema porque en pandemia empezó la salud remota. Y hoy día incluso hay muchos clínicas o centros de salud que promueven eso. Sí. Lo escuchan los comerciales, que promueven que la gente lo haga las cosas por telemedicina. Siento yo que quiero conocer la opinión de ustedes, pero la telemedicina, por ejemplo, la psicología, mi hermano que es psicólogo atiende la mitad de sus pacientes online, y algo que era impensado antes y hoy día es lo más normal que hay y ocurre. Pero en la salud como tal, yo creo que la gente todavía prefiere, como decía Ernesto, que el doctor te vea, te sienta, ¿o no? Efectivamente, es así. Ahora, obviamente que en el fondo la teleatención es un complemento súper importante y nosotros invitamos a nuestros clientes siempre también a tener una patita en el mundo virtual, eso es clave. Y hay algunos, ¿no es cierto?, por ejemplo, si yo me voy a los bancos, ¿no es cierto?, los bancos han migrado gran parte de las atenciones, ¿no es cierto?, más o menos un 50-60% de las atenciones ya que se hacen a través de la web o a través de canales virtuales. Pero, por supuesto, yo tengo que tener un pie también, en el fondo, en la sucursal física, por un asunto de confianza, por un asunto de que me expliquen, de que yo quiero muchas veces hablar con alguien. Y eso, como tú bien dices, Felipe, en el área de la salud pasa mucho más. Tú quieres que alguien te revise. Incluso en el tema de los psicólogos, obviamente, la atención virtual como complemento es súper importante, pero nosotros también hemos visto de que, existe una amplia cantidad de personas que prefiere iniciar la atención de los psicólogos en la vía presencial y después migrarse al remoto, porque yo también quiero conocer, ¿no es cierto?, la experiencia de estar cara a cara, eso es irreemplazable, entonces puedo continuarla quizás después a través de la web. Y lo otro que va a pasar, les adelanto, yo estoy ya muy inmerso en el mundo de la inteligencia artificial, lo que va a pasar ahora, porque de aquí a un año, ni siquiera voy a decir 2 años, un año, todas las empresas van a tener agente inteligente, van a tener chatbot realmente inteligente, no como un Siri o un Alexa que todavía son súper brutos. Para mí Siri y Alexa está perfecto. es más, más que eso, a veces uno se pone a hablar incluso con ellos. Van a hacer mucho más que eso, van a tener la capacidad de recordar. Pero no como los robots de Elon Musk que al final parece que descubrieron que eran seres humanos que hablaban, ¿no? No como eso, sino que van a ser agentes que van a memorizar, que van a entender, van a poder resolverte las cosas como ya. Entonces lo que va a pasar es que como decías tú, Ernesto, así como hoy en día todavía se requiere tener una sucursal física para entregar confianza, acá se va a requerir, pero va a ser lo mínimo, tener humanos también, cosa que alguien le pueda decir,
a la gente, oye, esta vez quiero hablar con un humano, porque necesito cambiar mi contraseña, por decir algo. Y ahí de repente va a aparecer un humano, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy. Ahora sí soy yo. O sea, un mix. Es Laura, te escucho. Claro, un mix. Mira. Oye, y en torno a lo mismo que decía Felipe, en esto te quería preguntar también si... ¿Qué es, o sea, cómo afecta también a la preferencia de las sucursales físicas versus las virtuales, ¿no es cierto? Los temas culturales, los temas de edad, rango etario, los temas regionales también. Imagino que va cambiando un poco según la edad, según el contexto cultural, según la geografía donde estén las personas también, ¿o no? O sea, eso es totalmente correcto, Daniel. Y quiero complementar una cosa que decía Felipe, que es muy cierto, con el tema de los chatbots inteligentes. Nosotros en nuestro estudio también, ¿no es cierto?, testeamos en el fondo la experiencia a través de chatbots. Bien. Y en general, casi el 90% de las personas tienen una opinión muy desfavorable a través de los chatbots, porque los chatbots son muy torpes al día de hoy. Entonces, efectivamente, yo comparto lo que dice Felipe. Obviamente la migración a tener agentes inteligentes como complemento es algo estrictamente necesario, porque al día de hoy el canal de los chatbots en realidad es un canal que, si bien baja mucho los costos de la empresa, deteriora demasiado lo que es la calidad, la percepción de la calidad de la atención. Entonces hay que hacer inversiones urgentes en esa línea, en el fondo, para poder suavizar ese canal, que es mucho más económico que ¿no es cierto?, que la atención presencial. Ahora, con respecto a lo que tú me decías, efectivamente los adultos mayores, ¿no es cierto?, tienen una preferencia mucho más grande por el tema de lo que es la sucursal física. Que es bastante lógico, obvio. Digamos. Que es bastante lógico, exactamente, porque son en general clientes menos digitalizados. Ahora, si yo me voy en términos regionales, por ejemplo, yo te puedo comparar Perú con Chile. Perú es un país que es mucho más presencial, es muchísimo más presencial. O sea, los peruanos les gusta ir, que los atiendan y exigir en el fondo sus derechos como consumidores ahí, y explícame aquí, ¿no es cierto?, en delante mío, en el fondo, las cosas que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, el consumidor peruano es muy presencial. El consumidor chileno es mucho más, o sea, en el fondo tiene una tolerancia mucho más alta a lo que es la atención virtual, pero es muy importante entender que las empresas, en el fondo, tienen que tener una estrategia de atención de público con el objetivo de mejorar lo que es la opinión de sus clientes, en el fondo, de la percepción que tienen sus clientes. Entonces, yo no puedo llegar y casarme solamente con una estrategia. O sea, si yo digo, ¿sabes qué? Yo soy una empresa presencial y no voy a tener ningún canal virtual, eso es un error grave. Pero hoy día lo que estaba pasando en muchas empresas también es que las empresas dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría cerrar todas las sucursales, ¿no es cierto?, y atender full a través de la web. Eso en general es un error. Eso es un error. O sea, las empresas tienen que optimizar, van a cerrar algunas sucursales sin duda. Eso nosotros lo sabemos, y nosotros apoyamos a nuestros clientes, en el fondo, en la migración, en seleccionar cuáles son las sucursales óptimas, de ver qué es lo que va a pasar con el flujo de atención de público, ¿no es cierto? Si yo cierro esta sucursal, se me deriva a las sucursales cercanas, etcétera. Nosotros hacemos en el fondo esos análisis y apoyamos a nuestros clientes en eso. Pero es muy importante entender que tiene que ser una atención combinada. Y lo más importante, tiene que ser una cosa inteligente. O sea, es decir, si tú, Felipe, o tú, Daniel, en el fondo, iniciaste una atención por la web, lo que el cliente espera es que cuando tú llegues a la sucursal, el agente de la sucursal, humano, ¿no es cierto?, entienda que tú estuviste, ¿no es cierto?, haciendo 5 intentos a través de la web y te fue mal, ¿me entiendes? O si es al revés, ¿no es cierto?, que yo empecé mi atención en la sucursal, después cuando yo la continué en la web, también entiendan cuál fue tu caso, cuál fue tu problema, y no es cierto?, como esto que pasa mucho en la empresa de telefonía, ¿no es cierto?, que es una vergüenza, que te preguntan por quinta vez. Oye, quinta vez el root en la misma llamada de teléfono. Eso es vergonzoso, ¿me entiendes? Es ineficiente y es una falta de respeto para los clientes, finalmente. Totalmente. Oye, ¿qué pasa con la pregunta que me acordé nomás? Por ejemplo, hay rubros como las notarías, que están súper poco digitalizadas, ¿te has fijado? Sí, o sea, casi yo creo que el 100%, no sé si 100, pero la mayoría de los trámites en notaría todavía hay que ir físicamente, hay que hacer la fila, toda la cuestión. Ahí de repente como que ha faltado un poquito de innovación o digitalización, ¿no? Y ojo, perdón, para complementar, y hay una legislación que permite... Mira. Sí, pero en la práctica algunas, entiendo yo, no es mi expertise, pero en algunas notarías que hay muchos trámites online, otras que no, pero hay una legislación que te permite esos documentos electrónicos poder hacer casi todo online, ¿no? La verdad de las cosas es que, bueno, las notarías han avanzado harto en el tema de digitalizarse, pero efectivamente, si tú lo comparas con otros rubros, el avance ha sido mucho más lento. Pero en realidad, respecto a compararlo con ellos mismos, en el fondo, años antes, el avance ha sido muy importante. O sea, hoy día tú puedes dejar preparado algunos trámites en internet y solamente ir a firmar, ¿no es cierto?
el problema de la notaría también tiene que ver con el tema del consentimiento, ¿no es cierto? Que el notario tiene que dar fe de firmó ante mí, ¿no es cierto? Entonces eso es... existe la firma electrónica, a eso voy. Existe la ley. Existe la ley. O sea, se podría, en el fondo, ¿no? Se podría avanzar en eso, pero ahí empieza de repente, ¿no es cierto? Otras presiones. Otro tipo de presiones y también otro tipo de situaciones. Piensen, o sea, cosas que tú mismo has reportado ahí, Daniel, en el pasado, ¿no es cierto? De algunas cosas con notaría que han pasado, ¿no es cierto? De que aparecen firmas que al final la persona no fue a firmar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente los notario notarios... muerto. Pasó una vez, ¿se acuerdan? Ha pasado de todo. Entonces, obviamente que los notarios tienen ese recelo. Nosotros al día de hoy, por ejemplo, trabajamos con una cantidad importante de notaría. O sea, hasta antes de la ampliación de la creación de nuevas notarías, nosotros llegamos a tener en algún minuto el 60% de las notarías, más o menos, que trabajaban con ZeroQ, en el fondo, con el objetivo de, facilitar un poco algunos trámites, que la gente pudiera reservar una hora para ir para allá. Eso. Pero estoy de acuerdo contigo, Felipe, o sea, se puede avanzar más. Yo entiendo que los notarios están tratando de hacer algunos avances en esa línea comparado con ellos mismos, porque claro, si tú lo comparas con otras industrias, obviamente que hay otras industrias que pasaron volando al lado, o sea... Oye, en esto, y para que no se me olvide también, ¿cómo ha sido la experiencia de ZeroQ en Scalex al abrirse a la bolsa? ¿Verdad? Qué interesante. Con las personas que quieran ahí cotizar o comprar acciones, digamos. Bueno, cuéntanos un poquito de eso, de qué se trata también Scalex, para que la gente entienda y de ahí la experiencia. Mira, Scalex en el fondo es una bolsa de startups que salió al alero de la Bolsa de Valores de Santiago. Que es una idea extraordinaria, en el fondo, donde te reducen lo que son los requisitos para entrar a cotizar. Y en el fondo eso permite que las empresas emergentes, las startups, las empresas más nuevas, ¿no es cierto?, puedan acceder al mercado de capitales. Entonces, yo creo que esta es una idea extraordinaria y, de hecho, hay muchos estudios, hay gente que se ha ganado incluso el Premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, explicando cómo ningún país puede llegar al desarrollo si tú no tienes un mercado de capitales desarrollado. Eso es algo absolutamente fundamental y por muchos motivos. Se tiene que ver con el endeudamiento de los gobiernos en su propia moneda y muchas otras cosas que exceden el ámbito de este programa. Pero entonces Scalex en el fondo pone a disposición de las empresas como nosotros, las startups, el poder cotizar en bolsa sin tener en el fondo que cumplir un requisito de tener una facturación 10 veces más grande. Es mucho más económico. Ahora, esos menores requisitos también hacen que tenga otros requisitos para que las personas puedan comprar acciones. O sea, hoy día eso está reservado para lo que se denomina inversionistas calificados, en el fondo, porque se entiende que igual es una inversión más riesgosa que invertir, por ejemplo, en acciones de una empresa de Lipsa. Entonces, ahora yo lo encuentro, como te digo, una idea excepcional. A nosotros nos ha ido bastante bien. Tuvimos una colocación el año pasado muy, muy exitosa. Nos permitió, en el fondo, acceder al capital que hoy día nos está permitiendo concretar nuestro plan estratégico. Y obviamente que eso también nos genera unos deberes de compliance muchísimo más altos que lo que teníamos antes de entrar a Scalex. O sea, yo tengo que hacer reportes trimestrales, tengo que auditarme una vez al año. Y tienen que como que abrirse al mundo. Abrirnos al mundo, exactamente. Entonces, tú expones todos tus números, presenta y a los inversionistas, pero eso hace que en el fondo que esa transparencia adicional, en el fondo, te permite que tú puedas acceder a otro tipo de inversionistas, que son, ¿no es cierto?, family office, personas de alto patrimonio y otros inversionistas más tradicionales que normalmente no invertirían en una startup. Porque antiguamente las startups estaban destinadas a levantar capital, como decían, con el triple F, que son Family, Fools and Friends, ¿no es cierto?, o con Venture Capital, ¿no es cierto? En cambio, con Scalex tú amplías ese círculo. Hoy día hay inversionistas mucho más tradicionales y hoy día además pasó un hito que es tremendamente importante, que yo creo que hay que sacarle más lustre comunicacional, que es que el Banco Central permitió que en el fondo que las AFP pudieran invertir en activos como las acciones de Scalex. Y eso es algo tremendamente importante porque las AFP en el fondo son el principal ahorrante de Chile. Claro. Entonces es vital. Y eso, y además del día, tú comparas, ¿no es cierto?, cómo ha ido el rendimiento decreciente de lo que son los fondos de pensiones, en el fondo las rentabilidades que han ido disminuyendo, ¿no es cierto? Eso obliga a que, ¿no es cierto?, las administradoras de fondos tengan que buscar activos alternativos que son más rentables que invertir en una acción tradicional. Entonces, yo creo que todo esto se combina en un círculo tremendamente virtuoso que va a beneficiar, primero que todo, al ecosistema de innovación, va a beneficiar, ¿no es cierto?, a los cotizantes de las AFP, porque va a permitir que sus carteras renten más, ¿no es cierto?, va a beneficiar al sistema en su conjunto, porque le va a empezar a dar más profundidad al mercado de valores. No se me ocurre generar una cosa negativa para decir en cuanto a esto. Bien. Oye, y ya que estáis justamente hablando de eso, Ernesto, creo que es súper importante porque además era una deuda que del ecosistema del emprendimiento de startups siempre decía que las AFP pudieran invertir, ¿no es cierto?, en las startups
mediante algún mecanismo o en algún fondo de inversión de riesgo, que eso no ha pasado todavía, pero siempre se ha hablado de eso. Pero te quería preguntar con respecto justo a la pregunta que te hizo Felipe de ser parte de ScaleX, de esta bolsa, ¿no es cierto?, enfocada a startup emprendimiento. ¿Son muchos los requisitos para entrar? Porque uno pensaría que podrían haber muchas más startups ahí. ¿O es más que nada la decisión de startup de entrar en ese camino o no entrar en ese camino? Mira, a mí yo nunca he cotizado una empresa en la bolsa tradicional. Ya. Me dijeron que ScaleX era mucho más fácil. Yo no lo encontré tan fácil, para serte honesto, porque en realidad Bordeo fue difícil, fue pasar un proceso de auditoría bien duro, fue en el fondo pasar por un proceso de compliance, ordenar los procesos internos de la empresa, que es algo complejo, o sea, especialmente para una startup que generalmente se asocia que las startups son más o menos desordenadas. Sí. Nosotros dentro de la startup nos encontrábamos súper ordenados, pero aún así nos costó bastante. Entonces es un proceso que no es trivial, porque tú tienes un deber de compliance muy alto. Pero sin duda que los requisitos son menores que los requisitos que tiene una empresa de Elipsa. Por ejemplo, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, yo tengo que entregar mis estados financieros auditados una vez al año, versus una empresa de Elipsa que lo tiene que hacer trimestralmente. Yo trimestralmente tengo que dar un reporte de métricas. Entonces, hay ciertas simplificaciones de los procesos, en el fondo, pero que para este otro tipo de inversionista es más que suficiente. Y para la startup, obviamente que es un deber de compliance mucho más duro que el que tenían antes, muchísimo más duro, pero es costos menos que cotizar en la bolsa estándar. Ernesto Erdmann, CEO de ZeroQ, contándonos un poco de este informe que hicieron sobre por qué los chilenos aún prefieren las sucursales físicas y además contándonos un poco también de cómo está el ecosistema de startup y emprendimiento. Nos adelantamos al día jueves, que es nuestro día de emprendimiento de startup, pero finalmente tiene que ver con empresa y economía. Así que muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Esperamos verte de nuevo por acá. No, muchísimas gracias, Daniel y Felipe, por la invitación. Un gusto verlos. Igualmente, Ernesto. Oye, a la vuelta de la tanda comercial vamos a tener nuestra sección de sostenibilidad que hacemos junto a Stenka Studio Sistema B, con un invitado bastante especial, con don Claudio Muñoz de Chapter Zero. Ya van a ver de qué se trata.